Buenos días para todos los empresarios que hoy nos acompañan en esta conferencia sobre productividad empresarial, cómo dar el uso correcto a los diferentes recursos que se tienen como parte del negocio. Ahí vamos a analizar temas como el nivel de eficiencia de gastos versus ingresos. Como les dije, bienvenidos en nombre de la Cámara de Comercio de Burrasur, de su presidenta, la doctora Lilian Mesarango. Y además de eso, pues les quiero contar un poquito quién nos va a acompañar hoy para este tema tan interesante de productividad empresarial. Tenemos con nosotros a Juan David Bustamante Restrepo. Él es administrador de negocios internacionales y coach empresarial. Se ha desempeñado como gerente para importantes marcas retail nacionales. Es emprendedor en los sectores de alimentos y de servicios. Es profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ciencias Económicas. Es miembro del equipo piloto de excelencia operacional 2.0 para Grupo de Éxito en el año 2013. Ha liderado proyectos en el sector social enfocados en la creación de oportunidades de empleo y emprendimiento para población en situación de vulnerabilidad, por lo cual fue galardonado en el año 2019 con el premio Héroes como Vos, categoría individual, otorgado por la Alcaldía de Medellín. Bueno, para la presentación de la ruta que hace parte de este tema, tenemos a Aristi Franco. Él nos va a hacer la presentación en un minuto, pero antes de darle paso a Aristi, quiero recordarles que si tienen preguntas dentro del desarrollo de la presentación que nos va a hacer Juan David, ustedes las pueden escribir en el módulo donde dice preguntas e inmediatamente yo interrumpo para que él nos dé respuesta. Entonces, les agradezco muchísimo. Si las tienen o me levantan la mano, yo les doy la palabra. No hay ningún problema. Lo importante es que resuelvan la inquietud en el momento en que la tengan. Y sabemos que Juan David nos va a tratar de dar la respuesta correcta. Entonces, Juan David, muchísimas gracias y le doy la palabra a Aristi, quien a su vez le dará la palabra a Juan David para iniciar. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Aristi. Irma, muchas gracias. Buenos días a Juan David, buenos días, señores empresarios. Y de entrada agradecerles por su tiempo y su disposición a conectarse a esta charla de productividad empresarial. Estamos participando de un componente que se llama Rutas de Acompañamiento Empresarial, que es un programa que la Cámara de Comercio de Burrasur ha diseñado para ustedes. Este programa, ¿en qué consiste? Es un acompañamiento integral que tiene la duración de 3 horas, donde usted puede acceder a diferentes temáticas: financiera, comercial, marketing digital, contratación laboral y demás, donde buscamos que los empresarios y los microempresarios se fortalezcan en la gestión integral de su empresa, ¿cierto? Este proyecto tiene el componente de 3 horas que se distribuye de la siguiente forma. Hoy estamos con Juan David conectados en una charla que tiene la duración aproximadamente de 2 horas, donde Juan David va a profundizar en todo el tema del uso correcto de los recursos en la empresa, ¿cierto? Para mejorar el nivel de eficiencia, ¿cierto? Ahí tenemos las 2 primeras horas de ejecución del proyecto. Después, a través de una asesoría virtual con Juan David, usted va a acceder a 1 hora adicional. ¿Cuál es el objetivo de este acompañamiento virtual, que es completamente gratuito? Es que usted resuelva las dudas que le surgen de la charla del día de hoy, ¿cierto? O que pueda profundizar en unas temáticas adicionales donde Juan David lo pueda acompañar. Y ahí completaríamos las 3 horas. Entonces, reitero, esto es un acompañamiento 100% virtual, 100% gratuito, donde la Cámara de Comercio está pensando siempre en fortalecer las habilidades que ustedes como empresarios y microempresarios deben desarrollar. Entonces, la invitación es a empresarios a que puedan participar, a que puedan aprovechar todas estas charlas y todos estos beneficios y que se enteren de la agenda formativa que tenemos preparada para ustedes. ¿Cómo pueden acceder? A través de la página web de la Cámara de Comercio, usted accede y ahí puede ver toda la programación de las charlas e inscribirse para que aprovechemos todo este acompañamiento virtual que tenemos preparado para ustedes. Y adicional, queremos extenderles la invitación a que participen del consultorio empresarial de la Cámara de Comercio de Aburrasur, que es también una estrategia de fortalecimiento a ustedes empresarios, donde a través de 1 hora de acompañamiento virtual completamente gratuito, usted puede resolver
dudas e inquietudes que tenga respecto a una temática específica en su empresa. ¿Cómo puede acceder a este beneficio que, reitero, es 100% virtual, 100% gratuito? Justamente en la página web de la Cámara de Comercio de Aburrasur, al lado derecho usted va a encontrar un rectángulo de color azul que dice reserve su agenda. Usted le va a dar clic ahí y va a buscar el enlace que dice consultorio empresarial. En ese enlace usted puede acceder al número de consultas y a las temáticas que requiera para que así desde la Cámara le enviemos un consultor experto y usted pueda acceder a ese beneficio. Entonces, empresarios, hay muchos programas que la Cámara tiene habilitados para ustedes que buscamos fortalecer su capacidad gerencial y que les queremos invitar a que aprovechen. Entonces, la invitación es a que ingresen, vean las agendas y aprovechen todos estos beneficios. Al final de la charla, en el chat, cuando ya terminemos la intervención de Juan David, para que usted pueda acceder a la tutoría virtual, les pedimos que nos ponga un comentario de si está o no interesado y de esta forma vamos a poder tener ya la información de los empresarios que Juan David va a contactar para la tutoría virtual. Nuevamente, entonces, empresarios, les agradecemos su participación, reiteramos estar interactuando constantemente con la página web de la Cámara de Comercio de Aburrasur para que se enteren de todas las ofertas y de todas las programaciones que tenemos para ustedes. Muchas gracias, esperamos que disfruten este espacio y le doy la palabra a Juan David Bustamante, que es nuestro consultor experto en productividad y que va a estar hoy con ustedes. Juan David, muchas gracias y bienvenido. Aristide, muchas gracias y a Irma también pues por la invitación y por abrirme este espacio. Si de pronto hay problemas en la comunicación, por favor ahí me van haciendo saber si no me escuchan bien. Bueno, espérame, yo cierro por acá Todo esta está muy cámara. bien. Dale, tranquilo que yo te hago señitas y algo. Dale, gracias. Entonces, bueno, como les decía Aristides, esto es un espacio, una charlita de aproximadamente 2 horas. La intención es que, digamos, de aquí pasemos a un espacio ya individual con cada una de las empresas, con la realidad pues que tenga cada uno. Este tema voy a tratar de abarcarlo de una manera, digamos, como fácilmente digerible para todos. Sabemos que aquí hay todo tipo de empresas con todo tipo de conocimientos también de quienes están participando. Entonces, si de pronto alguno requiere un poquito una intervención más técnica o alguna cosa, ya lo podemos mirar a manera individual, pues como en la horita de espacio que tenemos. Lo primero que yo quiero aquí hacer énfasis es que cuando hablamos de productividad empresarial, tenemos que sacarnos de la cabeza que estamos hablando, por ejemplo, como de una fábrica o de una zona de producción, que es como lo que casi siempre piensa todo el mundo. Y cuando tal vez hay asistentes que vienen digamos, como de la industria comercial, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando no hacen producción, entonces creen que no les aplican estos temas. Y ya vamos a ver que realmente aquí, pues vamos a tocar un poquitico de los temas, digamos, productivos de cara como a la operación, pero nos vamos a enfocar principalmente en temas de pesos que nos aplican a todos, ¿cierto? Entonces, espérame, yo paso por aquí esto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla entonces? Es reconocer la importancia que tenemos de aplicar una excelencia operacional. Ahorita vamos a profundizar sobre ese concepto en todos los procesos que tengamos dentro de nuestros negocios, independiente de lo que sea que estemos haciendo, ¿cierto? De lo que vendamos, de lo que comercialicemos, si somos servicios, si somos una peluquería o si somos una tienda de mascotas, si somos una zona de producción de panadería, por ejemplo. Entonces, independiente del sector en el que estemos, cada empresa tiene unos procesos particulares y la idea es que los operemos de la mejor manera porque ya vamos a ver cómo cada una de estas cositas nos puede impactar directamente en la rentabilidad. Yo voy a compartirles unas reglas para este espacio que me parecen súper importantes que las tengamos presentes. La primera es estar presente. Ya ustedes sacaron de su agenda este espaciecito de 2 horas. Sé que es completamente difícil, sé que tienen sus responsabilidades, pero ya que estamos aquí, tratemos de tomarnos este espacio de manera consciente, hagamos preguntas. Yo sé que la plataforma de pronto no nos permite tener una interacción, digamos, fluida.
permanente, pero a través de Irma me pueden ir contando sus pensamientos, sus dudas, sus aportes, para que sea un poquito más participativo e interactivo este espacio, ¿cierto? Vamos a tener una actitud para aprender. Ustedes tienen muchas experiencias en sus negocios, yo sé que sí, pero cada espacio que podamos, digamos, sacar para aprender un poquitico, yo sé que algo nuevo se van a llevar y que lo van a poder aplicar en sus negocios. Aquí tal vez veamos una nueva forma de hacer las cosas, saquémonos un poquitico esos paradigmas de que de pronto esto no se puede cambiar o es que en mi negocio eso no se puede hacer, ¿cierto? Porque siempre hay una forma de hacer las cosas mejor. Y lo más importante es que lo que aprendamos acá realmente haya una intención de aplicarlo y de ir a cambiarlo en sus empresas. Para eso es el espacio, digamos, de la hora ya individual, para que tengamos ese encuentro y ya revisemos pues como temas puntuales. Yo voy a arrancar compartiéndoles una frase de este señor Peter Drucker, que es como, digamos, un pensador de todos estos temas administrativos. Y la frase lo que nos dice es de que lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se, digamos, controla no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se mejora. Esto, digamos, resume eh, más o menos esta charla que vamos a ver hoy aquí y es el tema de medición y de mejoramiento continuo. Vamos a empezar entonces con este tema de productividad empresarial, pues que es lo que nos trae aquí. Eh, y hablemos de la productividad empresarial más que un indicador de, digamos, operativo, como lo decíamos ahorita, digamos que es un índice del nivel de eficiencia que tenemos entre lo que nos gastamos en nuestros negocios y cuánto de eso, o mejor dicho, cuál es ese porcentaje de retorno que tenemos en ingresos en esta, digamos, como en esta operación, ¿cierto? En palabras más o palabras menos, es cuántos pesos nos están ingresando, perdón, por cada peso que nos estamos gastando en nuestra empresa. Ese básicamente es el indicador de productividad empresarial. Entonces aquí estamos hablando de plata o estamos hablando de unidades producidas, por ejemplo, o unidades vendidas, ¿cierto? Como lo queramos ver, pero aquí nos vamos a enfocar un poquito en los temas económicos. ¿Qué factores nos pueden incidir a nosotros en los temas de productividad empresarial? Entonces vamos a arrancar con el primero que serían normativas internas o externas. Esto es algo que sí o sí nos va a afectar. Cuando hablamos de normativas externas estamos hablando de políticas, leyes, ¿cierto? Cualquier cosa que nos aplique que no tiene que ver con los procedimientos internos que nosotros establezcamos. Y tal vez en el tema externo, pues no es mucho lo que nosotros como empresarios podamos hacer. Aquí lo que nos queda tal vez es adaptarnos de la mejor manera posible para que nuestra empresa sea viable, ¿cierto? Aquí estamos hablando un poquito de burocracia, pero en los temas internos sí que tenemos mucho que podamos cambiar. A veces nuestras mismas políticas o nuestras mismas normativas hacen que nuestro negocio sea improductivo. Entonces aquí la recomendación es de que siempre pensemos en pro de la rentabilidad, de lo que nos afecte menos la rentabilidad y en pro de un buen servicio al cliente, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que nos pueda afectar la productividad empresarial? Bueno, antes de pasar a este tema, me gustaría pues hacerles como un ejemplo con temas de normativas que tal vez les pueda aclarar un poquitico como esto que les hablaba de temas de servicio. Supongamos que alguno de los que están aquí presentes tiene una tienda de electrodomésticos, pequeños electrodomésticos o televisores, radio, ¿cierto? Y haciendo un estudio de sus procesos, por ejemplo, de garantía, se dio cuenta que el costo de llevar a un centro de servicios, de transportar el equipo que le entró por garantía, etcétera, termina siendo más alto cuando el artículo, digamos que su precio de venta es inferior a los 50.000 pesos.
Entonces, esta empresa o este negocio puede determinar de que si le entra por garantía un equipo que vale menos de 50.000, pues digamos que hace el cambio más bien de manera inmediata, un cambio mano a mano, porque termina siendo menos costoso, menos operativo, a la larga es más rentable y pues su cliente se va más feliz. Entonces esto es como un poquito de lo que yo hablo cuando digo que las normativas internas sean siempre en pro de la rentabilidad y de nuestro servicio al cliente, ¿cierto? Esto obviamente pues no quiero decir de que lo vamos a ir a aplicar tal cual a los negocios, sino que hay que obviamente hacer una revisión a cada uno de esos procesos, ¿cierto? El otro paso que más nos afecta en los temas de productividad puede ser lo que conocemos como organización o planificación del trabajo. Cuando nosotros somos empresarios, digamos, tal vez hayan aquí los casos de que somos solos o de que tenemos máximo uno o dos empleados. Esto incluso puede ser más difícil porque tal vez creemos que no tenemos la necesidad de crear planes de trabajo, de organizar bien una agenda, de distribuir bien las tareas. De pronto somos más de los que llegamos al negocio a esperar que el cliente llega, que el cliente llama. Y cuando no tenemos esto como tan claro, pues hace que nuestro negocio sea menos productivo. Aquí la invitación es a tratar de tener unos planes de trabajo, bien sea porque tenemos varios integrantes de equipo o bien sea porque nosotros somos solos, pero que sean más o menos claros durante la semana, durante no sé, la quincena o el mes si se quiere, pero que sepamos, digamos, como con cierto norte hacia dónde van nuestros negocios y nosotros, pues, digamos, como participantes de ese negocio. El uso de la digitalización, de nuevas tecnologías, herramientas, a veces no las usamos, de pronto aquí hayan casos de que todo lo manejamos con caja registradora o con talonarios de ventas. Bueno, aquí la invitación es que a que usemos nuevas herramientas. Ahora hay aplicaciones gratuitas o aplicaciones de pago, páginas web, bueno, en general muchas herramientas que nos pueden servir para la mejor administración de nuestros negocios. La información es tal vez uno de los activos más valiosos que hoy tienen los negocios y las empresas. Mm, Como dueños de negocios, como empresarios, como tal vez hayan, digamos, no dueños aquí, pero sí con cargos directivos dentro de alguna de las empresas, es muy importante que nosotros podamos tener acceso a la información y tomar decisiones a conciencia. Listo, que nosotros podamos saber, ir hacia el pasado, saber cuánto vendimos en mayo del año pasado, qué unidades se vendieron más, cuáles fueron los picos de venta que tuvimos, digamos, durante ese mes, o si lo vamos a ver de cara a este año, qué pasó en abril, qué pasó en marzo, ¿cierto? O sea, poder estar mirando todo el tiempo cuál es el producto que yo más vendo, cuál es el que menos vendo, cuál es el que de pronto se me avería más si estamos de cara a negocios aquí que hagan producción. Toda esta información es demasiado valiosa y poder acceder a ella y tomar decisiones en base a lo que ha pasado, pues me va a permitir ser más productivo, ser más rentable dentro de los negocios. Listo. Es un tema cultural, no lo vamos a tener de la noche a la mañana, pero lo importante es sí tener herramientas que a futuro nos permitan realizarlo. Y otro factor que incide en la productividad puede ser la tercerización de los servicios. Esto puede afectar positiva o negativamente. Yo siempre he dicho que cuando uno está, digamos, de cara a un negocio, tratar de ser el productor, el distribuidor y el vendedor es bien complejo, ¿cierto? Yo hablo de estos tres procesos porque tal vez para mí sean como, digamos, las columnas vertebrales de este proceso de empresa y tratar de abarcarlos todos tres, pues requiere, digamos, mayor capital de trabajo, mayor nivel de operatividad, ¿cierto? Y si no se tienen tal vez ambos de estos, terminamos haciendo las cosas flojas, haciendo las cosas a medias. Entonces aquí la recomendación es que tercerizar uno de esos procesos pues puede ser un aliado
que me permita tener una mejor productividad. A una escala más pequeña, por ejemplo, puede ser el uso de terceros para el tema de mensajería, ¿cierto? Pensemos en que si tal vez, no quiero decir que sea el caso de todos, pero si tenemos un mensajero para que nos haga todos los procesos, digamos, que se hacen afuera de la empresa, bien sea llevar mensajería, bien sea llevar productos, bien sea ir a hacer unas vueltas, solamente tenemos uno y ese uno se incapacita, por ejemplo, se le daña la moto, cualquier cosa, pues nuestro proceso se puede ver afectado. Entonces, no siempre de cara, digamos, como a la inmediatez, tal vez parezca que sea más barato, más fácil, pero tal vez un servicio externo nos puede ayudar. Aquí la invitación es a que ya cada uno internamente revise su proceso. ¿Listo? Inversiones, por ejemplo. A veces somos muy dados a tomar decisiones muy reactivas. Sí, listo, vamos a comprar una máquina nueva porque es que nos estamos quedando cortos en producción. Aquí la pregunta sería ¿será que esa máquina nueva sí me va a hacer más productivo? ¿Cuánto tiempo me voy yo a demorar en recuperar la inversión de esa máquina, cierto? Si tomamos en cuenta contablemente la depreciación de la misma. Bueno, un montón de cosas que tenemos que eh, evaluar antes de ir a comprar esa máquina y que de pronto no pensamos en su momento en qué tal si nosotros reorganizamos el trabajo, si organizamos turnos, si pasamos un personal o tenemos unas personas, digamos, polivalentes que en un ciertos momentos del día puedan hacer unas cosas y en otros momentos ir a apoyar la producción, por ejemplo. Bueno, esto de cara, pues sí, estamos hablando de empresas productivas. A veces es más de cara a vamos a abrir un nuevo local, un nuevo negocio. Listo, o sea, todas esas cosas hay que pensarlas muy bien antes de ir a hacer la inversión porque una inversión pues nos puede afectar esa productividad empresarial, esa rentabilidad positivamente o negativamente. ¿Qué más tenemos aquí? Flexibilidad y capacidad de adaptación. Yo creo que este sí que nos debe aplicar a todos. Cuando nosotros, mejor dicho, nosotros tenemos una empresa porque soluciona algo para alguien. Esa es la base de todo negocio, que ofrezca una solución. Mientras esté ofreciendo una solución para alguien, tenemos negocio, tenemos clientes. Entonces aquí la invitación siempre es a digamos, entre comillas, enamorarnos del problema, más no de la solución que estemos ofreciendo en su momento, porque esas soluciones pueden variar y cambiar eh, no, de acuerdo, digamos, al mercado, al momento que estemos viviendo a nivel, digamos, macroeconómico, por ejemplo. Bueno, ahí pueden haber muchas cositas que hagan que lo que hoy nos funciona, tal vez en 2 años no. Lo acabamos de pasar con un tema de la pandemia. Entonces, mmm, ahí la invitación, como les decía, es enamorarnos del problema. Siempre vamos a poder poder o tener que cambiar para que nuestro negocio pues siga siendo vigente. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces lo que es la productividad empresarial. Hablábamos de que es tal vez el indicador más importante para decirnos si estamos haciendo bien o no las cosas en nuestra empresa, ¿cierto? Que nos está diciendo cuántos pesos nos están ingresando eh, versus lo que nos estamos gastando, ¿cierto? Ese indicador. También vimos unos aspectos básicos que nos pueden estar afectando los temas de productividad. Son muy básicos porque pueden ser muchos más, pero esto a grosso modo son algunos de que nos afectan positiva o negativamente la productividad. Y vamos a pasar a hablar sobre lo que les decía ahorita, que es el tema de la excelencia operacional. Pero antes de seguir con este tema, no sé si en el chat, Irma, de pronto hayan preguntas o aportes de los participantes. Hasta el momento no hay ningún aporte ni pregunta. Todos los Ok. asistentes recuerden que pueden hacerlos en el panel que tienen en su pantalla donde dice preguntas o en el chat. No hay ningún problema. Puede ser en cualquiera de los dos. Y si quieren que les habilite el micrófono, lo puedo hacer para que hagan la pregunta directamente. Entonces me hacen una ceñita por cualquiera de los dos medios. Gracias. Listo, Juan David. Ok, entonces vamos a entrar entonces en materia con este tema de excelencia operacional. Cuando estamos hablando de excelencia operacional,
digamos que es como una forma de englobar las mejores prácticas que hayan de cara a nuestro negocio o a nuestro sector, ¿cierto? Que nos permita alcanzar como fin último una optimización de los resultados, ¿cierto? Eso es como lo que buscamos. Y, poner en práctica las mejores prácticas, valga la redundancia, para optimizar los resultados. ¿Cómo vamos o cómo vamos realizando este proceso? Pues buscamos estandarizar procesos. Cuando hablo de estandarización es tener como más o menos claro unas mediciones que nos indiquen si lo estamos haciendo bien, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que saber si yo pongo a X persona y a Y persona a realizar un proceso, ¿cómo voy a medir si este lo está haciendo mejor que este? ¿Cuál sería, por ejemplo, el objetivo? Entonces ahí es donde hablamos de estandarización, para que más o menos estemos alineados. Esto nos permite reducir variaciones, eh, lograr que nuestro negocio se comporte más o menos, digamos, como acorde a lo que nosotros nos hayamos establecido como objetivo. Y cuando hayan variaciones, pues tanto si son para arriba como si son para abajo, pues a ver por qué se dieron. Si son positivas, pues ir a intervenir los otros procesos y tal vez hacer que pues todos suban de nivel, o si de pronto esa desviación fue negativa porque no sé, no dimos el rendimiento que se esperaba, la venta, la producción, entonces ir a revisar qué pudo haber pasado. Entonces, básicamente, esto es la excelencia operacional. Podríamos decir que no es un objetivo en sí, sino más bien como una filosofía de trabajo, ¿cierto? Donde buscamos siempre operar de una manera eficiente en todos nuestros procesos. Nunca se llega como a la excelencia operacional en sí, es más bien un trabajo que siempre se está haciendo, es de mejora continua, de ir a revisar mis procesos y lo hice de esta manera, me fue bien, tuve buenos resultados, la venta súper buena, pero venga, revisemos si lo pude haber hecho mejor. Particularmente a nivel personal, me he encontrado en diferentes empresas que los dueños de negocio somos eh, muy creativos, tenemos muy claro quién es nuestro cliente, sabemos vender muy bien, nos gusta digamos, ese proceso de ir a buscar los clientes o de estar con los clientes, pero a veces la parte, digamos, más administrativa nos cuesta, ¿cierto? Y digamos que esto no es culpa de nadie. Cuando uno monta un negocio, pues uno quiere hacer lo que le gusta hacer. Si somos, por ejemplo, odontólogos, pues quiero tener mi consultorio para ir a mantener la dentadura bonita. No tengo que saber de administración, ¿cierto? Y, y digamos que cuando inicié mi negocio, pues ese no era mi objetivo, pero en la marcha sí me va a tocar aprender, sí me va a tocar tener como ese otro rol, de ser un administrador, ese otro trabajo, de ir a mirar mis cifras, de saber cómo las puedo mejorar. Entonces, esto es más bien como una invitación, ¿cierto? A que siempre lo estemos haciendo dentro de nuestros negocios. Hay dos conceptos en los cuales quiero profundizar para poder entender mejor esto de la cultura de excelencia operacional. Yo no sé si para alguno aquí sea familiar el concepto de eficacia y eficiencia, si de pronto alguno quiere hacer un aporte sobre el tema. Hasta el momento no, Listo, entonces, bueno, pero ahí continúa. vamos a hablar entonces de que la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en una empresa. Por ejemplo, ventas. Voy a vender este mes 10 millones de pesos, voy a vender 20, 30, los alcancé. Eso es eficacia, ¿cierto? O me voy a proponer a producir X cantidad de unidades, los alcancé, eso es eficacia. Entonces yo soy eficaz en la medida en que logro lo que me propongo, pero la diferencia que existe entre eficacia y eficiencia va de cara a que pues la eficiencia también busca cumplir obviamente esos objetivos, pero de la manera más óptima, ¿cierto? O sea, con los recursos óptimos
para alcanzar la meta, ni más ni menos. Entonces, un negocio puede vender los mismos 10 millones, pero resulta que uno se gasta 8 y el otro se gasta 5. Habría que mirar internamente qué hizo el uno diferente al otro para alcanzar los resultados, porque es tal vez más eficiente el que usó menos recursos. Ahí es donde radica la diferencia y digamos que lo que busca la excelencia operacional es alcanzar esa eficiencia, ¿cierto? Que yo todo el tiempo me esté preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, pero ¿lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo haría mejor? Y actuar en consecuencia, ir a buscar dónde puedo mejorar, ¿cierto? ¿Dónde estoy tal vez fallando en mi proceso? Algunos ejemplos para, digamos, entrar en estos temas de excelencia operacional. Implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa o de mejora continua, ¿cierto? O sea, esto, bueno, tal vez ahí suena muy complejo, pero no tiene que ser complejo. Básicamente es tener una claridad de cómo debo operar. Ya enseguida vamos a entrar como en ejemplos más claros, eh, pero no que nos les llegue esa frase como muy compleja, ¿cierto? Ahí no vamos a ir a ahondar en muchos temas que tal vez los vemos como para grandes corporaciones. Bueno, crear estándares para los procesos, indicadores de medición, lo que les decía ahorita, o sea, tener más o menos claro un norte hacia dónde debo yo comparar, si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal. Y incorporar tecnologías a los procesos. Ahorita les hablaba, pues, digamos, como de la importancia de poder acceder a la información en cualquier momento, a cualquier hora, y tomar decisiones muy concienzudas. Entonces, por ejemplo, en sistemas de gestión de la calidad de la empresa, pudiéramos, no sé si sea el caso, pues, de los que están aquí presentes, pero si usted tiene 2, 3, 4 empleados o, digamos, puestos de trabajo, hay que hacernos la pregunta cuando entra una persona nueva, si yo tengo una guía, por ejemplo, de formación. Eso es un sistema de gestión de la calidad. Tener una guía de formación para un cargo implica que así ese cargo no rote varias veces durante la vida de mi empresa, pues es un cargo que tiene claro sus funciones y la persona sabe, independientemente el que sea, cuando llega, qué va a aprender. Y quien lo va a entrenar tiene claro qué es lo que le va a enseñar. ¿Qué pasa? Que a veces esto no lo tenemos y las personas llegan y las entrenamos, digamos, como a la deriva, como puedan, le ponemos a otro empleado, vea, enséñele esto o aquello, y luego cuando la persona no hace bien su trabajo, pues decimos que la persona es mala, pero no entramos a preguntarnos es, realmente yo le di una buena formación, ¿cierto? Es muy difícil que la persona desde que llega sabiendo lo que tiene que hacer. Entonces, un proceso de formación consciente, adecuado, pues hace parte, digamos, de un sistema de gestión de la calidad de la empresa. Eso, pues, por poner algún ejemplo. Si tenemos que hacer un proceso de selección, ¿qué tiene que revisar el psicólogo para hacer ese proceso de selección? Tenemos claro cuáles son los principios que necesitamos, cuáles son esas habilidades que requiere la persona, por ejemplo, experiencias previas. A veces damos muchas cosas por hecho, pero sí es importante tenerlas, digamos, por escrito. ¿Qué más pudiera tener ahí en esos sistemas de gestión de calidad? Un reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Muy pocas empresas lo tienen. Entonces, tenerlo, que las personas lo conozcan y que lo apliquen, ¿cierto? Protocolos de servicio al cliente. Bueno, pueden ser muchas cosas, estos son solo ejemplos, así sea usted solo, es muy importante que más o menos tenga claridad, ojalá esto siempre quede por escrito, porque así usted sea solo, pues va a actuar de acuerdo como a esos políticas o principios que usted mismo se puso, ¿cierto? Uno escucha normalmente a veces en temas de cotización que el precio se pone SM, ¿cierto? Para quienes de pronto no saben qué significa SM, coloquialmente
le dicen es como según el marrano. Entonces, esa cultura que de pronto traemos de hacer las cosas de esa manera es lo que no nos permite que una empresa, digamos, como que crezca y evolucione, ¿cierto? Entonces, mm, establecer procesos claros, bien sea porque estoy solo o porque contrato gente y que todos actuemos de acuerdo como a unas directrices. Bueno, ¿qué más podemos entender como sistemas de gestión de calidad? O como sobre estándares de procesos e indicadores de medición. Quienes manejen aquí mercancía, es muy importante el control de los inventarios. Controlar los inventarios no solamente es ir a contar una mercancía, comparar contra un sistema y así conté 5 y hay 5, estamos bien. Controlar inventarios también, digamos que se hace de acuerdo a, por ejemplo, los pedidos, ¿cierto? O sea, tener claridad yo cómo hago un pedido a un proveedor. Tengo en cuenta mis días de inventarios máximos o hago los pedidos tal vez a ojo mío o de la persona que los haga. Yo necesito saber, por ejemplo, cuánto se me va a demorar una mercancía en vender, cuántas unidades de esa mercancía me rotan por día y hacer pedidos de acuerdo a eso. ¿Qué pasa cuando yo no tengo eso en cuenta? Empiezo a pedir mercancía de aquí, a pedir mercancía de allá, porque creo que se va a vender mucho, porque el vendedor me llegó a ofrecer esto como nuevo y de pronto se vende, y resulta que eso se me empieza a quedar en bodegas. Eso me afecta mi flujo de caja, ¿cierto? Porque el efectivo se va a parquear allá en una mercancía y se me empieza a quedar pues como ese capital muerto. Empiezan a llenarse mis bodegas, tal vez allá se pueden averiar, se pueden dañar. Entonces, controlar inventarios no solamente es ir a contarlos, sino también hacer pedidos a conciencia. Tener políticas claras de cuántos días de inventario máximo voy a tener yo por producto. O, por ejemplo, hacer un ABC del portafolio. El ABC del portafolio es, digamos, categorizar cada producto de acuerdo a sus ventas. Los productos tipo A son los productos que nos hacen el 80% de la venta, los tipo B, los que nos hacen el 15% de la venta y los tipo C, los que nos hacen el último 5%. Entonces, yo debo hacer pedidos de inventario de acuerdo como a esa categoría. Se vende mucho, se vende más o menos, se vende poquitico. Eliminar los productos cada cierto periodo de tiempo porque son los que se van quedando por allá rezagaditos que casi no venden. Tener políticas de remate de inventarios, por ejemplo. O sea, todas estas cositas hacen parte de lo que es tener una política de control de inventarios. Y con el uso de las tecnologías me ha pasado que en los negocios no sabemos cuánto vendemos, quiénes son mis clientes, cuánto vendí ayer, cuánto vendí antier, cuánto vendí la semana pasada, eso no lo tenemos claro. Lo llevamos en un cuaderno, lo llevamos en talonarios, pero a la hora de ir a recopilar esa información, pues es muy difícil porque pues me toca poner a sumar, ir a revisar. Entonces, qué bueno si tengo la posibilidad de pagar una aplicación y llevar todas mis cuentas en esa aplicación. O incluso hay unas gratuitas, como por ejemplo 30 facturas cloud, que me permiten registrar ahí mis ventas, mis gastos, llevar control de inventarios y poder acceder a esa información en cualquier momento. ¿Ve? ¿Qué cliente es el que a mí más me compra? Voy a llamarlo y le voy a hacer un descuento especial. O este cliente que me compraba a mí tanto, hace como 3 meses que no me llama, voy a ver qué de pronto qué le pasó. Entonces es como tener esa cultura de amistad con la información y de estarla usando permanentemente. Aquí pudiéramos decir entonces, o resumir entonces con esta gráfica. Qué pena, Irma. En la pantalla se ve como este cuadrito por aquí de control de las No, configuraciones. No, no se bueno, ve, listo. no, Entonces tranquilo. ustedes me pueden ver ahí el gráfico completo. Entonces, estos engranajes me resumen lo que sería como toda esta excelencia operacional o lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Yo implemento sistemas de calidad, ya vimos que no tiene que ser nada complejo, simplemente acorde a lo que yo tengo en mi empresa, ¿cierto? Entonces implemento esos sistemas de calidad
Esto hace que mi negocio tenga una mejora continua porque pues siempre voy a estar buscando eso. Al tener esa mejora continua, pues cada vez voy a ser más productivo. La productividad me permite hacer una mejor gestión de mis procesos y eso me lleva pues a mi objetivo final, que es ser más eficiente, ¿cierto? O sea, lograr mejores resultados con los recursos óptimos y vuelvo y repito. O sea, cada vez vuelvo y repito porque cada vez puedo seguir mejorando, ir actuando de una manera diferente con las experiencias o aprendizajes obtenidos, vuelvo y reviso el proceso con otros ojos. Entonces esto es como, digamos, un círculo de valor con estos engranajes, que lo importante obviamente es ir a aplicarlo dentro de las empresas. Yo no sé si hasta aquí alguno quiere hacerme una pregunta, un aporte, No hay dudas, comentarios que preguntas. les surjan. No hay Está muy, preguntas todavía, no. Si está quieres, muy sigamos y en la callado. medida en que salgan, vamos haciendo, yo te voy haciendo las preguntas, no hay problema. Listo, dale. Bueno, entonces vámonos a la pregunta, que pues de pronto pues, puede ser un poco obvia, pero porque es importante medir y estandarizar. Lo acabamos de ver, medir y estandarizar. Si recuerdan la frase con la que iniciamos de Peter Drucker, pues nos lleva a una mejora continua, ¿cierto? O sea, no, lo que yo no mido no controlo, lo que no controlo no mejoro y bueno, básicamente ese es como en resumen lo que nos dice esta frase, ¿cierto? Cuando yo escucho frases como así se ha hecho siempre o es la única manera, que son muy normales que surjan en los negocios o que nosotros mismos las tengamos, pues son frases limitantes, son frases que evitan que nosotros como negocio crezcamos, ¿cierto? Hay que tener cuidado cuando estamos expresándonos de esta manera porque impiden que nuestro negocio crezca, ¿cierto? Siempre, siempre se puede mejorar, siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, de obtener mejores resultados, de hacerlo gastando menos, de obtener mejor rentabilidad, de vender más. O sea, lo importante es estar consciente y alerta de esas oportunidades que se van presentando para ir haciendo cambios y ajustes. Vamos a pasar aquí, ya como a la parte práctica, ¿cierto? A los números, y es de cómo saber si soy productivo. Em, Esta partecita de pronto pues puede ser un poquitico como la más compleja, pues no es compleja, pero como hay números de por medio, sí les pido como toda la atención y por favor aquí si se van atrasando en algún pasito o algo, me van interrumpiendo para que lo aclaremos y no se pierdan como nada. Entonces esta fórmula para yo medir o saber si soy productivo, básicamente es salidas dividido entradas, me da igual al nivel de productividad. Ya vamos a ver pues como cada una de estas qué es. Entonces, cuando hablamos de salidas estamos hablando de resultados. Por ejemplo, ventas, ¿cierto? Por ejemplo, unidades que hice en una producción en determinada área o clientes vendidos. Aquí nos vamos a enfocar en plata, pero ya vamos a ver diferentes ejemplos. Y las entradas, pues es, digamos, el trabajo que yo realizo o la inversión que realicé, pues para conseguir esos resultados. Los valores que sean superiores a uno me están indicando una productividad positiva. Los valores que son inferiores a uno o iguales a uno es productividad negativa. ¿Por qué? Pues si son iguales a uno, pues básicamente lo que me está indicando es que me estoy gastando exactamente la misma cantidad de lo que me entra. Básicamente ese es como, digamos, el resumen o cómo me doy cuenta yo si estoy siendo productivo, ¿no es cierto? Aquí es muy importante, lo vamos a ver con unos ejemplos, y es que yo puedo ser productivo operativamente, pero no rentable o viceversa. ¿Cómo así? O sea, yo puedo tener una planta que haga muchísimas unidades, pero que no sea rentable. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, este ejemplo súper básico, de pronto incluso aquí alguno le aplique, es una peluquería atiende en una semana un total de 200 clientes. Esos 200 clientes los atendió con 2 empleados contratados a tiempo completo por 48 horas cada uno y a estos empleados le pagó un valor de hora de 8.000 pesos y a cada cliente le cobró por servicio 20.000. Entonces estos son como un primer ejercicio con unas cifras básicas y vamos a hacer esta formulita que acabamos de ver donde las salidas de este ejercicio serían los 200 clientes que se atendieron y las entradas, por ejemplo, vamos a ver lo primero de cara a la productividad operativa. Las entradas serían las 48 horas que le pagué a cada empleado, que son 2, ¿cierto? Entonces, es decir, 96 horas o sea, 96 horas de nómina para atender 200 clientes. ¿Qué resultado me da esto? Me da un indicador de productividad de 2,08 clientes atendidos por hora. Ese es mi primer indicador de productividad, digamos, operativa. Habíamos hablado ahorita que indicadores superiores a 1 indican una productividad positiva. Entonces, por ejemplo, acá pues me da que es positivo porque es 2,08. Cuando vamos a mirar ya en términos económicos, que es como, digamos, lo que nos trae aquí o nuestro objetivo, el ejercicio sería, la salida son 200 clientes atendidos durante esa semana a 20.000 pesos cada servicio, es decir, 4 millones en ventas. Esa es mi salida, 4 millones en ventas. ¿Cuál es la entrada de ese ejercicio? 96 horas que pagué de nómina a 8.000 pesos la hora. Es decir, mi entrada son 768.000. Yo invertí 768.000 pesos de nómina para producir 4 millones de pesos en ventas. Mi indicador de productividad, ¿cuál sería? Salidas dividido entradas, en este caso me indica 4 millones dividido 768.000, me da un nivel o un indicador de productividad de 5,2 pesos ingresados por cada peso que invertí o gasté. Entonces, esto es un ejemplo básico, un poco de cómo mirarlo. Y aquí nos podemos dar cuenta que mi productividad, digamos, empresarial de 5,2 es más alta que la productiva, que era lo que veíamos ahorita. Yo puedo ser muy productivo operativamente y no rentable o viceversa. Pero obviamente, pues esta no es la realidad de un negocio. Un negocio tiene muchas más variables. Entonces vamos a ver un ejemplo con más variables, pero antes de la pregunta, hasta aquí está todo claro. ¿Alguna duda con este primer ejercicio? Yo creo que ha sido claro, Juan David. No hay Listo, ninguna pregunta. Dale, tranquilo. listo. Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero agregando otra variable que son los gastos operacionales. En gastos operacionales, ¿qué podemos tener? Pues arriendo, servicios, digamos un valor de industria y comercio, por ejemplo. Supongamos que ahí metemos, yo no sé, el champú, los geles, no sé, cuchillas para las máquinas, cualquier cosa pues que podamos tener en una peluquería. Entonces aquí vamos a ver que el ejercicio puede ser diferente. Tenemos operativamente la misma salida, las mismas entradas y la misma productividad que vimos ahorita, ¿cierto? Una productividad de 2,08 clientes atendidos por hora. Eso no cambió, no modificamos nada en el ejercicio hasta ahí. Pero económicamente, si agregamos una variable muy importante que son los otros gastos operacionales. Entonces, las salidas siguen siendo los mismos 4 millones de pesos. Pero en las entradas, aparte de los 768.000 pesos de nómina, le vamos a sumar estos 2 millones de gastos operacionales. Es decir, que ya la fórmula es 4 millones de pesos en salidas, que son las ventas, dividido los 2.768.000, que serían los gastos, ¿cierto? 768.000 de nómina, que es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y 2 millones de gastos operacionales. Entonces ustedes pueden ver aquí que mi indicador de productividad ya varió. Ahorita era del 5,2
y en estos momentos ya es del 1,44. La productividad operativa arriba sigue siendo la misma, 2,08, pero económicamente aquí cambió y bajó mucho a 1,44. ¿Sigue siendo productivo? Sí, valores superiores a 1 indican productividad positiva. En este caso, sigue siendo positivo. ¿Qué pasa? Que entre más se vaya acercando a 1, pues mayor es el riesgo a no ser rentable, ¿cierto? Cuando hablamos en términos económicos. Vamos a mirar entonces un tercer ejemplo que sería una tienda de mascotas. Esta tienda de mascotas para este ejercicio vendió 3.000 unidades en una semana, solamente tiene un empleado contratado de 48 horas semanales. En este caso, le paga la semana a 279.250 pesos y genera unas ventas de 24 millones. Tiene otros gastos operacionales de 1,5 millones, que digamos ahí está riendo servicios, y la mercancía, en este caso, como no es un servicio, lo que este negocio compró para vender le costó 20.880.000, eso es lo que le pagó a sus proveedores. Aquí el ejercicio sería, si vamos a verlo primero de cara como a la productividad operativa de ese negocio. Entonces es un negocio que como salidas tiene 3.000 unidades. O sea, recuerden que salida estamos hablando de las ventas que generó. En este caso, 3.000 unidades vendidas. En entradas, 48 horas, que fue lo que contrató a este empleado. El indicador de productividad aquí, ¿cuánto me da? 3.000 unidades dividido 48 horas. Quiere decir que esto es un negocio que tiene una productividad operativa de 62,5 unidades vendidas por hora contratada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O por hora de atención a clientes. Cuando vamos a ver la parte económica, entonces tomamos las ventas que fueron 24 millones y en las entradas vamos a sumar todos los costos. Entonces, ¿qué costos tuvimos? El valor de la nómina, el valor de los gastos operacionales, 279.250 más 1.500.000, y vamos a tener en cuenta lo que nos gastamos en compras de mercancía, 20.880.000. ¿Cuánto me dan entradas en total? Eso me suma 22.659.250 pesos. El indicador aquí entonces sería la venta, 24 millones, dividido los 22.659.000 pesos, me genera un indicador de productividad del 1,06 pesos que yo obtengo por cada peso que invertí. Ustedes pueden ver que operativamente es un negocio muy productivo, sí, vende muchas unidades por hora, 62,5. Pero, ¿qué pasa? Que de cara a mi productividad empresarial estoy casi a ser 1, es decir, productividad negativa. El ejercicio, digamos que puede tener más variables que el ejercicio anterior, pero de cara a la realidad de nuestros negocios puede aproximarse mucho más, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo el hecho de vender más, esto es un negocio que vende mucho más que la peluquería, pero no es más rentable, ¿cierto? Porque tengo unos costos asociados que hacen que mi productividad sea inferior. Entonces aquí vamos resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a pasar ya enseguida a una segunda herramienta que es como el termómetro para saber dónde es que tenemos que empezar a hacer ajustes, ¿cierto? Aquí vemos que no por el hecho de vender más voy a ganar más, ni por el hecho de ser muy productivo operativamente quiere decir que soy rentable o viceversa. Como les decía ahorita, pues antes de entrar en los ejercicios, yo puedo tener productividad empresarial, o sea, ser rentable, pero muy poco productivo operativamente. Y bueno, estos son diferentes casos como para que más o menos nos hagamos el panorama a lo que es cada uno de nuestros negocios. De pronto, dudas, aportes hasta aquí. No hay preguntas, Juan David. Dale, tranquilo, que yo te interrumpo. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar de responder esta pregunta y es,
luego de haber hecho los ejercicios anteriores, qué tan positivo es mi resultado. Yo como me doy cuenta de que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, pues digamos que una opción sería hacer comparativos con datos del sector, lo que llamamos como el benchmarking, ¿cierto? O sea, que están haciendo otros, qué resultados están obteniendo otros y cómo estoy yo de cara a ellos. Puede ser complejo, ¿cierto? Pues porque no es fácil conseguir información externa. Tal vez si tengamos un socio, un amigo que esté en el mismo cuento de nosotros, pues pudiéramos hacer comparaciones. De pronto con datos de Cámara de Comercio, bases de datos, tal vez podamos también como sacar conclusiones. Pero puede ser un poco más complejo. Sin embargo, ahí está la opción. Si tengo varios empleados, si tengo diferentes sedes, es muy sano hacer esas comparaciones, ¿cierto? Es muy sano medir cuántos clientes atiende por hora X persona frente a Y, a Z, ¿cierto? Y ver qué buenas prácticas tiene uno, qué buenas prácticas tiene el otro. De pronto hacer ahí un poco como de competencia sana entre sedes o entre empleados, dar premios y mirar de qué manera uno o el otro va logrando mejores resultados. La persona que está ahí de cara como de cara a realizar la labor, a atender al cliente directamente, es al que se le ocurren las mejores ideas. Entonces es muy importante estar haciendo como esos chequeos y esas validaciones. Pero, pues digamos que finalmente lo más importante es siempre compararse con ese resultado que me dio y recordar que entre más cercano esté a uno el resultado que me dio, es mayor el riesgo a ser improductivo, a generar pérdidas. Entonces, por eso tenemos que buscar eh, que ese resultado se aleje, eh, pues, a uno lo más que podamos. Hay muchas formas de intervenirlo, ya vamos pues como a entrar en eso. Entonces, yo les voy a hablar aquí del PIG, digamos como un PIG básico, pero que finalmente veamos el PIG como un termómetro de eficiencia en nuestro negocio, ¿cierto? De pronto para los que no estén muy familiarizados con el concepto, básicamente el PIG pues es el estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Es un informe en el cual yo conozco pues, los resultados financieros en un periodo específico. Podemos hablar de un mes, podemos hablar de un semestre, de un año, ¿cierto? Y es tal vez uno de los documentos más importantes a la hora de yo conocer la salud financiera de mi proyecto, ¿cierto? De saber si estoy haciendo las cosas bien. Entonces se complementa con mi indicador de productividad, porque yo puedo hacer el ejercicio de medirme productividad empresarial y luego en un PG voy y entro a revisar en qué puntos específicamente o en qué ítems específicamente es donde tengo que empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, si eres el dueño del negocio o aquí eres el administrador o tienes un cargo de directivo, es muy importante que yo conozca si mi negocio o mi área es rentable. Eso suena obvio, pero créame que no, en la práctica no es tan así. O sea, no siempre tenemos tan claro cuál es nuestra rentabilidad, cuánto nos estamos ganando en nuestro negocio o en nuestro proceso. Muchas veces no tenemos acceso a la información. De pronto la información solo la conoce el dueño. Si estamos de pronto aquí con personas que son empleados, o a veces, si soy el dueño, pues no lo sé hasta que de pronto el contador por allá me cuenta, o incluso pues nunca me doy cuenta, simplemente por inercia voy vendiendo. Como la plata me está entrando todos los días, pues yo me voy gastando la plata también en, digamos, en mi uso personal. Y como la plata sigue entrando, yo me la voy gastando, sigue entrando, yo me la voy gastando, pues nunca me doy cuenta si realmente fui rentable, si no fui rentable, pero pues siempre me fui así, siempre he funcionado con mi negocio así y ahí voy. Entonces, lo importante es realmente saber si estoy siendo rentable o no. Esto es tener un control todo el tiempo entre lo que estoy vendiendo y lo que me estoy gastando. Listo, y a partir de ahí, tomar decisiones que me permitan mejorar mi negocio, ¿cierto? Decisiones fundamentadas pues en la información que tengo. Vamos a mirar este modelito básico
de PIG desglosadito, y se los voy a ir explicando pues como paso a paso. Entonces, el primer renglón de un PIG se compone inicialmente de ventas. Luego, esto que dice CMB es costo de la mercancía vendida y de ahí sacamos un margen bruto. Entonces, desglosemos. Las ventas, pues, sean servicios, sean productos, y en este caso, para este ejemplo, son 36 millones y digamos esto compone el 100% de mi cifra. Costo de la mercancía vendida es todo lo que yo compro, bien sea producto terminado, porque digamos yo vendo gaseosas, entonces compro gaseosas, vendo gaseosas, mi gaseosa es el costo de la mercancía vendida. Pero hay otros negocios que transforman, ¿cierto? Entonces, si soy una panadería, el costo de la mercancía vendida son los panes, son la mantequilla, son los huevos, el azúcar, la sal, todo lo que yo compro directamente para transformar y vender. Aquí no me cabe, por ejemplo, la servilleta digamos que sería otro gasto, es lo que va a incidir directamente en el producto. Entonces, quiero hacer un zoom en esta parte. Normalmente los negocios, si no es el caso suyo, pues haga caso omiso, pero normalmente los negocios cómo establecen su precio de venta. Yo compro un producto en 100 pesos, me quiero ganar no sé, el 25%, entonces le aplico el 25% a los 100 y lo vendo en 125 pesos. Esa es la manera en que casi siempre establecemos un precio de venta, pero bajo, digamos, como esta lógica financiera, y van a ver aquí por qué realmente ahí tal vez no nos estemos ganando el 25%, porque usted el 25% lo tiene que sacar sobre su precio de venta. Listo, si yo hago acá el ejercicio rápidamente, cojo una calculadora y le saco el 25% a esos 125 pesos, me estaría dando 31,25 pesos, ¿cierto? Es decir, el 25% no serían esos 25 pesos, sino 31,5, perdón, 31,25. Esto lo vemos al detalle en la asesoría individual que tenemos porque es un poco más complejo, ¿cierto? Entonces habría que entrar a mirar cada uno de los negocios. Pero para que me entiendan, es que mi costo, es decir, aquí de 28 millones, lo voy a comparar frente a lo que vendí de 36 millones y en este caso aquí la mercancía me está costando el 78%, es decir, de que yo tengo un margen bruto de 8 millones y me gano el 22. Yo siempre comparo lo que me cuesta mi mercancía, o sea, qué porcentaje de la venta es el costo de esta mercancía. Yo no sé si hasta ahí soy claro, voy a hacer una pausa, Irma, y de pronto si hay alguna duda, porque tal vez aquí pueda ser más complejo de entender estos conceptos. No, no hay ninguna pregunta por ahora. Bueno, por favor, sin miedo, pregunten cualquier duda que tengan, listo. Aunque, repito, en la asesoría personalizada, pues ya podemos profundizar más, pero es bueno que si aquí les surge alguna duda, la hagamos de una vez. Entonces, este es mi primer rengloncito del PIG, el que me indica cuál es mi margen bruto, ¿cierto? Del producto, y el que me va a determinar de ahí para abajo qué tan eficiente debo ser en mis costos de operación. Listo, vamos a pasar a la segunda parte de ese PIG, que vendrían siendo todos mis gastos operacionales. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, el negocio pagó una nómina de 1.790.000, que es el 5% de las ventas. Todo en un PIG lo vamos a comparar porcentualmente sobre las ventas. El indicador en porcentaje es lo más importante. Listo, ¿por qué? Yo puede que pague solo 600.000 pesos de arriendo, pero es que resulta que esos 600.000 son el 40% de lo que vendo y les aseguro que ese negocio está muerto, ¿cierto? Porque está asumiendo el 40% de sus ventas en un solo ítem, que es el arriendo. Entonces, todo porcentualmente lo vamos a comparar frente a lo que estamos vendiendo. Aquí,
En la nómina, entonces 1.790.000, 5%. El arriendo 1.500.000, 4%. Servicios públicos, más un plan de celular, 350.000, el 1%. Operaciones bancarias, ¿cierto? 4 por mil, esas cosas que nos descuentan. Implementos de aseo, otro ítem, jaboncito, una esponjita, un cepillo, bueno, lo que sea. Mensajería para hacer vuelticas externas, mandar de pronto una mercancía o algo, papelería, reparaciones locativas que no faltan, un seguro todo riesgo muy importante para un negocio y finalmente un concepto de publicidad o fidelización, unos volancicos que saquemos. Bueno, esto todo me da unos gastos operativos que me suman 4.663.000. Eso es el 13% de lo que yo vendo. Para este ejercicio, entonces, yo tuve un margen bruto inicial del 22 y mis gastos son el 13%. Esto es un negocio que le va a quedar 3.337.000 pesos, un 9% de margen eh, de los 36 millones que vendieron, ¿cierto? Supongamos que este negocio, que este ejercicio nos hubiera dado un resultado de total de gastos del 30% de las ventas y el margen bruto solo es del 22%. ¿Qué me va a pasar? Que sí o sí mi margen, digamos, de utilidad al que le voy a poner al precio inicial de mis productos tiene que ser mayor. No pudiera ser del 22. Yo tendría que ponerle margen a mis productos del 35-40% para que el negocio llegue a un equilibrio, ¿cierto? Entonces, por eso es que este modelo básico de PIG yo lo debo hacer mes a mes, sin falta, para poder determinar en cuáles de estos ítems pues yo tendría que trabajar para que el negocio pues pueda ser rentable. A veces esto ni siquiera lo sabemos, o sea, trabajamos pero nunca nos damos cuenta porque estamos estableciendo el precio mal. Entonces, a mí me han llegado con preguntas, por ejemplo, como, Juan, es que yo siempre le pongo a mis productos el 30%, pero cuando yo voy a ver qué me queda, pues nunca me da el ejercicio. Y pues digamos que una de las principales causas es que se establece mal el precio desde el principio, de acuerdo a lo que yo les comentaba ahorita. Bueno, ¿cómo saber si estos datos son positivos? Hay que hacer un presupuesto. Tratemos de hacerlo, así no tengamos mucha experiencia en el tema, pero tratemos de tener un presupuesto de cuánto aproximadamente pudiéramos vender de acuerdo a una producción o de acuerdo a lo que yo necesito para que mi negocio sea rentable y comparemos presupuestos a ver qué está pasando, si me gasté más o menos de lo que yo esperaba gastarme en nómina o en arriendo, ¿cierto? Y entrar a mirar por qué hubo esa variación, en qué porcentaje me pudo haber cambiado. Y digamos en los resultados que yo tenga más desviados es donde debo empezar a hacer pues como zoom y ir a mirar. Por ejemplo, yo no sé si en temas como implementos de aseo, a veces lo que son estas cositas las dejamos a libre uso del que llegue, ¿cierto? Y como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces empezamos como, es que yo gasto mucho en jabón, yo no sé por qué, pero claro, como está ahí a disposición de todo el mundo, se riega, se voltea, entonces eso me hace que compre más, nunca le hago un seguimiento. Y es bueno pues tener esa cultura pues para saber si pudiera ahorrarme algo por ese lado o definitivamente no. Digamos que de cara a este ejercicio, por ejemplo, con estos daticos, pues le podemos sacar el tema de productividad empresarial. Aquí tenemos un costo de la mercancía vendida de 28 millones, unos gastos de operación de 4.663.000 y esto me da, digamos, como unas entradas de 32.663.000, ¿cierto? Estas son mis entradas para hacer la formulita que vimos ahora. Y las ventas o las salidas de este ejercicio son 36 millones de pesos. Para efectos de este ejemplo, mi resultado de productividad empresarial es del 1,1 pesos vendidos por cada peso que gasté. ¿Es positiva? Sí. ¿Tuve rentabilidad? Sí. ¿Pudiera ser mejor? Tal vez,
¿Dónde tendría que entrar a mirar? Pues ya me devuelvo, voy y miro estos resultados y empiezo a establecer diferencias. Por ejemplo, yo me había presupuestado vender 37 millones y solamente vendí 36. Y resulta que yo esperaba vender 37 millones con un gasto de mercancía de 26, pero me gasté 28. Es decir, ese presupuesto lo cumplí al 108%. Como estamos hablando de gastos, pues es malo, porque quedó por encima. ¿Qué pasó? Entonces ya voy, entro y miro, es que el proveedor X me subió los precios, o me tocó cambiar de proveedor, o resulta que hice un mal pedido y se me fue la mano y pedí el triple de lo que pedía normalmente. Bueno, ya es ir a buscar esas, digamos, justificaciones, aunque ya no habría nada que hacer, pero sí a futuro poder cambiar mis cositas y tener unos mejores resultados. Básicamente para eso es que hacemos el PIG. Esto es, digamos, como una cultura de trabajo, de poder estar revisando siempre mis cuentas y poder estar haciendo ajustes permanentes, actuando más proactivamente que reactivamente, ¿cierto? O sea, tratando de ajustar cuando todavía yo puedo hacer algo y no al final cuando ya no hay nada que hacer, no al final cuando el negocio ya no me funciona y tuve que cerrar, cuando ya se terminó el año. Esto es para hacerlo todo el tiempo, constantemente. Juan David, hay una Sí, pregunta. claro, cuéntame. Bueno, dice la señora Laura Neira, para servicios, esa fórmula, ¿cómo se aplicaría el CMB para servicios, o sea, para empresas de servicios? Esa fórmula, ¿cómo se aplicaría el CMB? Listo. Entonces, de cara a, digamos, servicios, yo debo tener en cuenta lo que necesite para aplicar directamente ese servicio. Entonces, a ver, cojamos un ejemplo de, digamos, una plomería. Yo tengo una empresa que se dedica a la plomería. Ese CMB para mí pudiera ser, por ejemplo, lo que yo pago en salarios de plomeros, porque son los que van y hacen el trabajo directamente, ¿cierto? O sea, ese es como mi insumo principal para que funcione el negocio. Si yo no tengo plomeros, el negocio no pudiera funcionar. Entonces yo en el CMB, en el costo de la mercancía o en este caso servicio vendido, el costo sería lo que yo le pague al plomero. O otras cositas que pueda necesitar el plomero, como, yo no sé, una pega, o si uno pone el tubo, pues digamos tubos, pero principalmente sería Formación el, de ProColombia. como la persona, que yo esté, perdón, la persona no, o sea, el profesional que necesite para prestar el servicio. Si estamos hablando de servicios jurídicos, de asesorías jurídicas, digamos, el costo sería a los abogados. Y ya en el ítemcito más abajo de nómina, pues metería, digamos, un auxiliar administrativa, por ejemplo, que no se necesita, entre comillas, para prestar el servicio, aunque yo sí la necesito para darle soporte a mi negocio, ¿cierto? Pero no la necesito para que ella directamente vaya y preste ese servicio. Más o menos, yo creo que con esto pudiera responder a la pregunta, o no sé si me quieren contar directamente de qué se trata la empresa y analizamos pues el caso puntual. Juan David, yo creo que podríamos mirar después de la presentación. Si la pregunta, pues si no responde Laura, si está bien, y si no, dejamos ya un espacio posterior para que haya una respuesta mucho más completa. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente, pues para cerrar ahí, es tomar en cuenta el costo de los profesionales o las personas que van a prestar directamente el servicio. Incluso pudiéramos hablar, se me acaba de ocurrir, un servicio de grúas, por ejemplo. En el costo de la mercancía vendida, casi que tendríamos que tomar en cuenta lo que se paga en combustible de esa grúa,
los mantenimientos, el conductor de esa grúa, por ejemplo, el auxiliar, a veces van como con un ayudante. Incluso me atrevería yo a decir que deberíamos tomar en cuenta ahí la depreciación de ese equipo, porque en algún momento, pues como tiene un desgaste muy alto, voy a tenerlo que cambiar. Entonces, sería pues como algunos de los ejemplos que se me ocurren en estos momentos, pues para responder a esa pregunta. Yo, digamos como que hasta aquí es la explicación de estos temas de cara a la productividad empresarial, eh, tomando en cuenta inicialmente toda la parte teórica que vimos de la excelencia operacional, que es una cultura o una forma de hacer del trabajo, buscando siempre hacerlo de una mejor manera, ¿cierto? De mantener una mejora continua, de siempre preguntarse, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, ¿lo puedo hacer mejor? Tal vez, venga, miremos cómo. Entonces, es una cultura de mejora continua, una cultura de mantener la información y de poder acceder a ella todo el tiempo, no trabajen a ciegas, no tomen decisiones basadas únicamente en la experiencia. Obviamente la experiencia es muy valiosa, que tenga cada uno en sus negocios, pero hay muchas cosas que a uno se le olvidan y con una revisadita a los números me puede clarificar, ¿cierto? Y luego pues ir a aplicar las cifras, a tener la cultura de todo el tiempo, saber cuánto me estoy gastando, cuándo me está ingresando, quiénes son mis mejores clientes, cuáles son los productos que yo más vendo, eh, cuál es el ABC de mi portafolio, lo que mirábamos ahorita, ¿cierto? Para saber qué no me aportan tanto valor y lo tengo que sacar, cómo mantengo mi flujo de caja sin afectarlo para no tener inventarios muertos. Bueno, esto es pues como lo que vimos hasta este momento. De aquí a ustedes les va a llegar un taller. ¿Qué buscamos con este taller? Que cada uno lo aplique en sus negocios con la información real. Si no tienen la información, la invitación es a que recojan durante esta semana la mayor cantidad de información posible y detallada. Pónganse en la tarea de, a partir de este momento, anotar quién me compró, cuánto me compró y qué me compró, ¿cierto? Ir apuntando todo eso y en la intervención que hagamos personalizada vamos a revisar toda esa información. Y si la tienen de antes, porque ya tenían esta cultura, pues mucho mejor. La traen para el ejercicio, la aplican al taller que les va a llegar y ya la revisamos de manera individual, pues como con cada caso particular. Yo les voy a montar, les voy a mostrar el taller aquí en estos momentos para que si hay alguna duda con respecto al desarrollo del mismo, me la hagan de una vez, listo, para que después no se vayan a enredar. Permítanme en un Juan segundito, David, abro el archivo. Sí, dentro de las memorias que nos pasaron está la presentación que nos hiciste hoy y sí, también está lo que nos vas a mostrar. Eso se los vamos a compartir a los empresarios. sí, Listo. eso les va a llegar. O la podemos mirar mientras tanto por si de pronto hay alguna inquietud con respecto al desarrollo de ese instructivo. Listo. Exacto. Entonces, este es el tallercito que les va a llegar. Mm, Si quieres ampliar un poquito que se le está viendo como una barra. Eso, muy bien. listo, entonces. El taller tiene pues como un resumen inicial de lo que es la productividad empresarial y un paso a paso para aplicar en la empresa. Listo, entonces. Lo primero es determinar el rango de fechas que vamos a evaluar, tenerlo muy claro. Entonces, ya ustedes lo revisan y individualmente me cuentan si vamos a mirar un mes en específico. Juan, vamos a mirar lo que pasó en abril. Tengo toda la información de abril, entonces revisemos del 1 al 30. O si no tienen la información, a partir de hoy la tomamos y revisamos desde hoy una semanita hasta que nos toque la asesoría ya individual. Lo importante es que para hacer el ejercicio y para la asesoría individual ya tienen que haber revisado esta información y tienen que tener algo
para que la charla sea productiva, porque si no, terminamos divagando en muchos temas y tal vez volviendo a ver lo que vimos hoy aquí, entonces no tendría como mucho sentido. Sí es necesario que tengan esa información. Entonces lo primero es, ¿qué fechas vamos a evaluar? Luego vamos a revisar toda la información de ventas que tengamos de esas fechas. Entre más detallada, mucho mejor. Ventas por producto, ventas por servicio, si tenemos categorías, porque somos un negocio de comidas, entonces una categoría son almuerzos, una categoría son desayunos, otra comida, yo qué sé, o si tenemos una panadería, entonces una categoría es panes aliñados, panes con queso, güey. Lo importante es que la tengan muy detalladita, listo. Ya para ustedes, a nivel interno, pues ojalá con que es que les compró, qué cliente y como todas estas cosas. Información de tiempos, entonces tenga claro el total de horas directas invertidas en ese proceso. ¿Cuánto pagó usted, digamos, en la nómina? ¿O cuántas horas se gastó usted prestando ese servicio? Esto es muy importante pues para poder determinar la fórmula de productividad, ¿cierto? En información del costo de la mercancía vendida, recuerden que el costo de la mercancía vendida o el costo del servicio prestado son todos los productos, materia prima o valores, digamos, de nómina o personas contratadas que yo tengo para prestar el servicio. Bueno, espérenme, hago aquí una pausa. Si estamos hablando de empresas que producen o venden productos, entonces es los productos que yo compro para vender directamente al público o la materia prima que yo compro para transformar, hacer mis productos y venderlos al público, ¿cierto? Si estamos hablando de servicios, entonces sería los profesionales o personas que contraté para prestar ese servicio puntualmente. Y si ese servicio necesita algunas otras cositas como repuestos o materiales, pues para poderlo llevar a cabo. Listo, entonces información de costo de mercancía o servicio prestado, únicamente lo que, lo que interviene directamente en eso que yo estoy vendiendo. Categorice los gastos y los costos de operación de acuerdo a lo que vimos en el PIG, ¿cierto? Entonces tenga claro cuánto es ese costo de nómina, cuánto es ese costo de arriendo, de servicios públicos, de suministros de aseo, por ejemplo, de papelería, de publicidad, mantenimiento, etcétera, 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 porque aquí pueden haber tantos como negocios hayan, ¿cierto? Habrán otros que se salen de esto. Lo importante es que todos esos costos operativos los tenga claros y sepa cuánto fueron en ese periodo de tiempo que vamos a revisar. Listo, entonces, ¿cuál es la propuesta después de tener toda esta información? Que usted trate de calcular de acuerdo a la presentación que vimos y lo que explicamos hoy, trate de calcular el índice de productividad empresarial y operativa que tenga, ¿cierto? Que le haya, puede que tenga errores, no importa, ya después en el tema personalizado los vemos, pero trate de hacer este ejercicio usted solito, listo. Y aquí les pongo un ejemplo como de lo que vimos hoy con una tienda de mascotas, explicándoles como el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces dice la tienda de artículos para mascotas Happy Pet vendió un total de 3.000 unidades, equivalentes a un total de 36 millones de pesos en ventas durante el mes de enero. Esto es como ejemplificando para que ustedes de esta misma manera pues traten de llenar la información, ¿cierto? Que pagó o tiene contratado a una persona de lunes a sábado en estos horarios, entonces ahí sabemos cuántas horas semanales son, y con estos costos, digamos, operativos. Aquí, por ejemplo, en esta tienda, los costos de mercancía vendida serían alimentos para mascotas, accesorios y juguetes y medicinas, porque eso es lo que vende, ¿cierto? La nómina, entonces en nómina estoy tomando en cuenta salario, subsidio de transporte, la carga prestacional. Recuerden que no solamente es lo que yo le pago de salario directamente al empleado, sino cuánto me cuesta mi seguridad social, cuánto tengo que recoger, aprovisionar mensualmente para pagar la prima,
para pagar las cesantías, ¿cierto? Las vacaciones, mes a mes yo debería estar recogiendo esta plata porque esto es digamos, una cuenta pendiente por pagar, que no se hace todos los meses, pero yo sí mensualmente la debo recoger, si no, cuando toque va a ser más difícil. Arriendo, servicios públicos, internet, celular, bueno, todas las categorías que puedan surgir en cada uno de los negocios. Y vamos a calcular la productividad operativa. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo calcular la productividad operativa de acuerdo a la información pues, que está ahí mismo en el ejercicio para que ustedes la apliquen. Y este ejemplo de PIG, la idea es que ya ustedes vayan a un cuaderno, a un Excel, traten de hacerlo con cada uno de sus datos, cada una de su información, para que ustedes sepan cómo está su empresa, digamos, porcentualmente en cada uno de los ítems frente a las ventas y sepamos cómo actuar o por dónde empezar. Bueno, yo creo que aquí pues como unas recomendaciones y hasta aquí sería el ejercicio. ¿Qué dudas de pronto misma tenemos ahí en el chat de este tema? No hay ninguna otra pregunta, Juan David. Ya con esto Listo. damos por terminado. Sí, yo creo que nos rindió mucho porque realmente pues estamos como muy callados, no había como muchas No, preguntas con el demos un ejercicio. momentico, Sí. demos un momentico a ver si alguno se anima o si tienen dudas, pues esa es otra cosa. Puede que haya sido muy clara tu exposición y que no hayan dudas y que con los ejemplos que les diste, con las memorias que les vamos a enviar, pues no haya ninguna inquietud. Lo que sí es muy importante y que les pido a los empresarios que hoy todavía nos acompañan y que les agradecemos, es que si tienen interés en recibir la hora de consultoría que nos hablaba Aristides al inicio de la conferencia y para los que llegaron después de la presentación, recuerden que hoy es una sensibilización en el tema, pero posterior a la presentación de hoy los vamos a contactar para que tengan un servicio de una hora adicional de forma personal o individual en este tema, una hora de consultoría. Entonces, les agradecería muchísimo que me manifiesten a través del chat o de el módulo de preguntas si están interesados en continuar con el acompañamiento. Es gratuito, es todo un tema que queremos darles a ustedes para que mejoren sus procesos. Es un tema de acompañamiento de la Cámara y que está a disposición para que ustedes aprovechen no solamente el conocimiento de nuestros consultores, como es el caso de Juan David, sino también que pueden mejorar al interior de sus procesos en las empresas. Entonces, estoy aquí muy atenta a sus inquietudes. Por acá ya me están colocando, excelente tema, queda la tarea para analizarlo con nuestros datos, quedamos pendientes de la asesoría, mentorías y taller, nos dice doña Dora Elena Rubio. Si estamos interesados, nos dice nuevamente de Juliet, buenos días, me gustaría hacer un comentario. Juliet, te voy a dar el micrófono, te voy a habilitar el micrófono, dame un segundito. Juliet Andrea Parra, ya te voy a habilitar el micrófono para que podamos hablar. ¿Por qué no me habilita? Ya, Juliet, puedes hablar. Habla un poquito más durito, Juliet, que no te escuchamos bien. Buenos días, ahí me escuchan. Perfecto, muy bien, dale. Bueno, no sé por qué aparece. Bueno, como Juliet, buenos días. Mi nombre es Eliana Escobar. Yo soy la gerente de la firma Mentes Estratégicas y quería dar un comentario que me parece muy interesante lo que Juan David nos cuenta, pero sabes una cosa importante. Sí. Yo no sé, creo que como empresa, pues yo llevo ya 18 años como empresa apoyando procesos de talento humano en diferentes empresas y creo que lo más difícil que nos puede, pues lo digo personalmente, es como romper un poquito con los miedos
que le tenemos a los números, a la organización, a la planificación, porque yo te digo sinceramente, en los 18 años nos ha ido muy bien, pero nunca hemos tenido como una estructura así como tú nos la muestras. Y yo agradezco a la Cámara porque ya he participado en todos los otros talleres y eso le permite a uno como tener un enfoque más claro hacia dónde apunta. Pues tenemos contador, tenemos todo, pero sí existe como esos temores y entonces qué va a pasar en el mes siguiente y qué va a pasar con lo otro, que es lo que tú nos explicas de un poquito desde manejar presupuestos y que a veces esos gastos se van, que uno dice, ¿y en qué fue que me gasté este dinero? ¿Cierto? Entonces yo no sé, Juan David, qué rico esa asesoría por parte tuya, porque es romper un poquito con esas circunstancias de temores y de miedo que uno va generando en el poco a poco como en el tiempo, ¿cierto? Desde tu experiencia como empresa y con las empresas que has asesorado, y nosotros que somos empresa pequeña, ¿cierto? Que no tenemos muchos empleados, ¿cómo ayudarnos a romper un poquito con esos temores? Eliana, muchas gracias por tu aporte muy valioso, la verdad. Y créeme que esto es algo que no nos pasa sino a casi todos. Y yo, desde mi forma de ver la situación, pasa por algo. Y es que generalmente cuando uno entra a ser emprendedor, uno, pues digamos que la historia de casi todos es porque o se dio por una oportunidad en algún negocio muy puntual, ¿cierto? O porque aprendió a hacer algo o porque le gusta hacer eso, ¿cierto? Entonces, uno entra a aplicar un poco de lo que yo sé hacer como persona o me gusta hacer y de cara a eso creo un negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entra a ser emprendedor, no solamente pues va a ocupar ese cargo que quería hacer, sino que adicional le toca ser administrador. Y ese cargo o ese ser su propio jefe es lo que más nos cuesta, ¿cierto? Nos da duro tener esa disciplina, nos da duro entender de que ya yo soy mi propio jefe. Eso suena chistoso pues porque lo aplicamos a veces para empresas multinivel y este tipo de cosas, pero es la realidad. O sea, si yo le trabajo a un tercero, ¿qué me exige la empresa? La empresa me exige unos resultados, me exige unos informes, me exige que sea más productivo, me exige que sea mejor, por qué me estoy gastando tanto, en qué me lo gasté. Y cierto, eso es la realidad cuando yo soy empleado. Cuando yo soy mi propio jefe, cuando tengo mi negocio, somos, digamos, muy condescendientes con nosotros mismos. Es más difícil ser exigentes con uno mismo, ¿cierto? De pedirse respuestas, de pedirse resultados. Y eso es tal vez lo que yo encuentro que puede ser más complejo. Y también porque a veces no vemos los resultados, digamos, de una manera muy inmediata, perdemos el interés. Esto es casi que como cuando uno quiere ir al gimnasio, va una semana, va un mes y como uno no ve resultados, uno dice, ah, qué pereza, yo no voy a volver y no volvemos. Lo mismo, de cierta manera, nos pasa con este tema de las cuentas en los negocios. Es muy importante, como dices, tener la cultura. Llevas 18 años con tu empresa, ya digamos, requete comprobado el éxito, ya sabes que es un modelo de negocio que funciona, ya generas empleo, eh, todas estas cosas que te han pasado son muy positivas. El paso que sigue para uno crecer es, como dices, perder el miedo a las cifras, tenerlas ahí siempre presentes. A mí, ¿qué me funciona? Compartir las cifras con los empleados es súper importante. A veces como dueños de negocio nos da miedo compartir las cifras con los empleados. Entonces, quítenle el miedo a eso que nada va a pasar. Muchachos, vendimos tanto ayer, el mes pasado nos vendimos X o Y cantidad. ¿Qué podemos hacer para vender más? Pongamos incentivos, no solamente económicos, a veces a los empleados lo que les incentiva es el tiempo, entonces días libres o entonces un paseo, ¿cierto? O sea, es como tener una mejor relación con el tema de las cifras, pero eso, Eliana, es cultural y de irlo como aplicando, pues como en el día a día. Lo importante es, como acabas de decir,
hacer reflexión, ser consciente de lo necesario que eso es. Casi que es mantener un diagnóstico permanente, porque así no nos cogen de improviso tantas cosas, como por ejemplo una pandemia. Y yo no sé particularmente aquí cada uno cómo lo vivió. En mi caso personal, yo les cuento, a mí me llegó una persona en uno de los locales con la que conversaba mucho. Él siempre llegaba con un periódico o algún librito viejito que le regalaba a uno, y por allá en un tal vez noviembre, diciembre, antes de que empezara la pandemia, me dijo: ve, ¿qué pensás de lo que está pasando en China? Entonces me habló de un coronavirus y a mí la palabra me sonó hasta chistosa, y yo, coronavirus, y yo, ¿quién sabe qué invento será ese? Él me dijo: no, eso es verdad, eso me lo habló un médico que yo no sé qué. Y yo como que no le hice caso, pero me metí a investigar, y después de un mesecito, tal vez ya en enero, empecé a ver lo que estaba pasando en otros países del mundo. En ese momento yo que dije: voy a prepararme por si esto llega a pasar aquí. ¿Qué hice? Empezar a recoger plata, empezar a hacer como un fondito de ahorros, y en el momento que ese miedo se materializó, yo digamos que ya tenía un colchón. En el momento que yo dije: voy a hacer un ahorro, lo voy a hacer para 3 meses y poder sostener mi negocio 3 meses. Entonces, cuando yo conversaba, me decían: no, ¿eso qué va a pasar? Eso pasa un fin de semana. Pues cuando ya se estaba como materializando el tema, yo dije: no, vamos a guardar esto, posiblemente esto dure hasta mayo. Y si yo no hubiera tomado esa decisión, esa relación de pronto con lo que dices de llevar las cuentas, me hubiese tocado despedir gente, hacer un montón de cosas. Afortunadamente en ese momento pude aguantar las nóminas todo ese tiempo hasta que pude volver a abrir. La gente se fue para su casa, pero todos con su pago, no sufrieron pues como esas complejidades, pero todo hace parte tal vez de ese relacionamiento con las cuentas, de tener claro cuánto necesito yo para operar mi negocio si, por ejemplo, hoy dejara de vender completamente. O sea, si hoy yo dejara de recibir clientes, ¿cuántos son mis gastos fijos? ¿Qué es lo máximo que yo me pudiera recoger? ¿Cuánto es la rentabilidad de cada uno de mis productos o servicios? ¿Qué producto me jala mi rentabilidad o mi margen hacia abajo? ¿Qué está pasando ahí? Y venga, yo lo cambio por otro que me suba pues como esas ganancias. Pero eso solamente se puede lograr revisando constantemente todo el tiempo todo. Y tú que tienes contador, pues súper bueno que te pueda ayudar con ese tipo de cosas también. Para los que no lo tienen, porque no están obligados, pues ya cada uno, como llevar ese ejercicio. Si quieren ya de manera individual, pues les doy como unos tipsitos y unas cositas. Pero sí, es muy, muy bueno y muy sano de tener toda esa información ahí, pues como digamos que a la mano en cualquier momento. Juan David, hay otra Sí. consulta que nos hace Diana Milena Álvarez. Ella dice, ¿es posible que en este ciclo alcancemos a tocar el tema de EBITDA o hace parte de otro ciclo? En este puntualmente no llegamos como hasta ese alcance, pero de pronto a nivel individual, cuando estemos en la asesoría podemos revisar pues el tema si nos da el tiempito pues para lograr. Ese es muy importante, y sobre todo, yo no sé, Milena, si dentro de tu empresa tengas como un buen asesor tributario principalmente que te pueda ayudar como con ese temita. Es una recomendación pues que muy importante tener ahí en cuenta. Ok, listo, Juan David. Ya no hay más preguntas, simplemente ya la gran mayoría de los asistentes nos han manifestado tener interés en continuar con la asesoría, y eso nos alegra mucho porque este es como un primer momento donde ustedes se dan cuenta de lo importante y también de lo sencillo que puede ser este tema financiero, y dejar así, como lo estábamos hablando, dejar un poquito el temor frente a las cifras, temor frente a los análisis, y como lo decías al inicio con la frase de Peter Drucker, si no se analiza la información es muy difícil controlar, es muy difícil gestionar y por lo Sí, tanto muy difícil tener resultados. Entonces, yo les agradezco muchísimo
a todos y cada una de las personas que nos acompañaron. Juan, estuvieron calladitos, pero mira que al final hubo inquietudes muy interesantes que de alguna forma responden a otras preguntas de otros de los asistentes. Y como los dije a algunos de forma privada, les estaremos contactando, si Dios quiere, la otra semana para ya agendar con los consultores, en este caso con Juan David Bustamante, los momentos individuales. Entonces, aquí en la Cámara estamos siempre para servirles. Recuerden ingresar a la página de la Cámara www.ccas.org.co. Esa es la página de la Cámara, ahí van a encontrar el calendario de eventos. Hay eventos muy interesantes, tanto para la micro como para la pyme, como para la grande, que ustedes se pueden beneficiar de forma gratuita. Entonces, les agradezco mucho, Juan David, a ti muchísimas gracias, a Camila y a Lariste, que también nos acompañan en la parte del back office que está atrás. Les agradezco muchísimo toda la colaboración y espero que nos veamos muy pronto. Seguimos con esta programación de rutas de acompañamiento para la micro, para que tengan un futuro mucho más seguro. Entonces, por hoy yo creo que estamos ya dando por finalizado. Juan David, muchísimas gracias. Y a Qué ustedes. pena, Irma, una última cosita ahí para agregar de cara pues ya como a la dinámica de la asesoría individual. Quienes deseen tomarla, que nos informen pues por aquí a través del chat o a través de pronto de la llamada que haga alguno de los representantes de la Cámara de Comercio. Si deciden hacerla, el siguiente paso es pues que yo los voy a llamar o cualquiera de mis compañeros consultores, ¿cierto? Para asignar la cita. Es muy importante que tengan en cuenta todo, digamos, como su agenda al momento de asignar la cita, para que en el momento que la establezcamos sí se pueda llevar a cabo. Y que sea muy, muy eficiente y muy productiva esa reunioncita. Listo, pues es como solamente una invitación a que, como son varias empresas, no solamente con este tema, sino con otros, para que no, digamos, que después de asignado o no se presenten a la cita o la cancelen de pronto a último momento. Yo sé que pasan inconvenientes y cositas, pero sí muy importante pues como de cara al éxito de este ejercicio, que si ya establecemos una agenda y nos comprometemos, que realmente pues la podamos hacer, o en el peor de los casos pues que nos puedan avisar como con tiempito. Claro que sí, Juan David, esa recomendación me parece supremamente pertinente, sobre todo porque es tiempo y el tiempo vale, Sí, ¿cierto? En todos los sentidos. Entonces, así es. les agradecemos muchísimo en nombre de la Cámara de Comercio Burrasur. Les deseo el mejor de los días y espero que nos veamos muy pronto. Juan, muchísimas gracias. A ti, Hasta Emma, luego. muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Feliz día.